romper un cerco informativo que tenemos en México en la medida en que en los últimos años no hemos contado con informaciones fidedignas de lo que pasa en el país, así como tenemos en muchos sentidos un país fracturado, un país roto, donde se ha perdido tejido social, también tenemos una información dispersa, insuficiente, que no siempre da cuenta de manera global y articulada de los sucesos. En esa medida, y tomando en cuenta que buena parte de la información está excesivamente centralizada en México, ha sido decisivo para nosotros acudir a fuentes de información alternas para trazar un mosaico de narrativas que nos puedan dar una idea de lo que estamos viviendo. Para mí, como lector, Río 12 se ha convertido en una herramienta informativa sumamente importante. Cuando yo estudiaba en la universidad, estudié la carrera de Sociología, tenía un profesor que me decía: estudien, muchachos, o van a acabar de periodistas. A él me parecía que era el último escalón social de ser periodista. En aquella época, los periodistas eran representados por el caricaturista Ben Quesada como seres famélicos, muertos de hambre, sostenidos por una estaca a punto de desmayarse, que tenían una torta compuesta enfrente de la máquina de escribir, y entonces se colgaba la torta enfrente de ellos como la zanahoria del burro, tratando de morder esa torta, iban escribiendo sus artículos. Eran los tiempos en que los periodistas se caracterizaban, muchos de ellos, por recibir el famoso apunte de los chayos, en fin, se creó todo un folclore de ese tipo de periodismo. Ha cambiado mucho la percepción del periodismo, no solo en México, sino en el mundo entero, a grado de que los príncipes como el de Asturias ya no se casan con princesas y periodistas, y se ha convertido la profesión en algo admirable y en muchos sentidos ejemplar, especialmente en un país como México, y a esto corresponde el evento de Río 12, que ha sido señalado por Reporteros Sin Fronteras como el más peligroso para ejercer el periodismo, superando incluso a Irán. Hace no mucho, en julio de 2012, la fiscal para delitos contra la libertad de expresión, Laura Angelina Borbolla, señaló que desde diciembre de 2006, es decir, desde inicios de la gestión de Felipe Calderón, hasta esa fecha, julio de 2012, habían muerto asesinados 67 periodistas mexicanos y 14 estaban desaparecidos, una cifra realmente ignominiosa. Entonces, en estas circunstancias adversas, difíciles, es muy importante que el periodismo que defiende la búsqueda de la información con las limitaciones de preservación que ya mencionaba muy bien Ismael Jorge, que son inevitables en el oficio y que sería hipócrita no reconocer, de cualquier forma que se cumplan estos 10 años es un maravilloso acto de supervivencia para la información en nuestro país. De modo que esta introducción es para mí, es para decirles que representa para mí algo muy importante estar aquí con ustedes, dar cuenta de una realidad que ningún reportero quisiera cubrir. El periodismo de temas violentos es el arte de dar bien o malas noticias. Es algo que un periodista quisiera evitarse, pero una vez que una realidad desgarrada existe, no queda más remedio que cubrirla. Desde mi punto de vista personal, creo que tenemos una doble obligación moral ante los hechos violentos. Por una parte, no cerrar los ojos ante ellos, ni someternos a su impacto violento, procurando encontrar el discurso de la verdad, pero por otra parte también crear ventanas de esperanza y de resistencia dentro de Europa. Es decir, no ser solamente rehenes de la tormenta que se abate sobre nosotros, sino procurar alguna salida, buscar cuáles son las pistas que conducen a una realidad distinta.
No es fácil hacer esto en un momento en que podemos hacer un balance siempre provisional, por supuesto, de las víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico, que en 6 años dejaron unas 80,000 víctimas y unos 30,000 desaparecidos. Sin embargo, hay cosas que se mantienen como una obligación, un desafío, y que parecen escapar a toda explicación racional. Pensemos en una escena dramática que tiene que ver no con quienes perpetran la violencia, no con quienes están vinculados por intereses personales con hechos de sangre, sino cualquier mexicano. Pensemos en un niño de 10 años, Osvaldo Zamora Barragán, del municipio de Petlancingo, en Puebla, que el martes 19 de julio salió a pastorear sus animales en el campo y encontró en la tierra mexicana un salvo de los tiempos que corren. Activó accidentalmente una granada, un artefacto explosivo que estaba ahí, perdió un brazo, perdió una pierna, salvó la vida a un costo muy alto y se encontró con lo que se cosecha hoy en día en nuestras tierras. Va alguien buscando pasear sus animales y se encuentra con una detonación. Esa es la infancia amenazada, esa es la circunstancia que enfrenta cualquier víctima que con cierto cinismo es calificada como daño colateral. Una de las cosas más graves que hemos vivido en los últimos tiempos es el poder entender que muchas de las gentes que han padecido la violencia son absolutamente inocentes. Hay una actitud psicológica defensiva perfectamente comprensible que hace que nosotros reneguemos los hechos de sangre y las cosas que no queremos sufrir a un entorno que representa simbólicamente una realidad aparte. Para consolarnos, para tranquilizarnos, decimos, bueno, si alguien sufrió un daño, es porque en algo estaría metido. Él sabrá por qué le sucedió eso. Es decir, responsabilizamos y en ocasiones incluso criminalizamos a las víctimas del daño que sufren. Se trata, como decía yo, de una actitud psicológica comprensible porque procuramos relegar los daños hacia una zona en la que no nos puede tocar a nosotros. En el último tomo de En busca del tiempo perdido, su novela monumental, que se llama este último tomo, El tiempo recobrado, Marcel Proust reflexiona sobre los hechos de la Primera Guerra Mundial. Me parece muy extraño que cada vez llegan más gentes del frente que están vigiladas, que han sufrido lesiones, que tienen preocupaciones psicológicas. Y, sin embargo, los cafés y los restaurantes del país se siguen llenando, la gente no deja de dar fiestas, la vida continúa tumultuosa como siempre. Y él dice, ¿cómo es posible que nos afecte mucho más una gripe que la gente que está muriendo enfrente? Son noticias que psicológicamente replegamos a una zona a la que no queremos llegar porque es demasiado deprimente, y en cambio la menor cuestión que nosotros tengamos en relación con nuestra salud nos afecta de una manera como si fuera eso mucho más dramático. Es un poco lo que pasó al inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, en el sentido de que se trataba de algo violento que no sabíamos cómo acomodar psicológicamente y cómo cubrir. De alguna manera, en los primeros tiempos de cobertura de este fenómeno, el narcotráfico pudo golpear sin problemas en 2 ocasiones. Primero, en el mundo de los hechos y luego en la repercusión noticiosa que tuvo, porque el espanto, el miedo, el peligro se incrementa al tener noticia de él. Y los periodistas
buena medida fuimos a remolque de los hechos de sangre, registrando el rojo marcador de todos los días, casi como si se tratara de un deporte extremo. A propósito de este tema, hace algunos años la revista Letras Libres organizó una mesa redonda de periodistas que han cubierto estos asuntos en la que participó Ismael Ojotes, y ahí seleccionaba el déficit que teníamos los periodistas respecto a la cobertura de los hechos de sangre. Por ejemplo, Marcela Moreno, del diario Milenio de La Laguna, decía: nosotros no informamos a nivel local, no publicamos en Torreón lo que pasa en Torreón. De esta manera se protegía la noticia, se protegía el periodista no cubriendo cuestiones locales. Entonces esa información se le trasladaba a algún otro medio, los mal llamados medios nacionales, porque tampoco tienen una cobertura verdaderamente nacional. Se desviaba la información. Durante esas discusiones, Ismael Ojotes, a nombre de Río 12, señaló las dificultades para cubrir el que, por otra parte, era el tema más apremiante e interesante, que era el narcotráfico. O sea, hay mucha dificultad para cubrir esto, sin peligro, y sin embargo, un 50% de las noticias que nos interesan tienen que ver directa o indirectamente con el fenómeno de la violencia. Señalaba una incapacidad periodística diciendo en forma contundente: nos hemos dedicado a contar muertos. Esta frase de Ismael Ojotes recordaba esa expresión que se utiliza en la migra para los cadáveres que se encuentran en el desierto, que es the body count, el conteo de los muertos. Bueno, entender esos datos, entender esas estadísticas es importante, pero sobre todo si podemos darles un contexto, si podemos armar una historia que las explique. Entonces el gran desafío es pasar del conteo de los cadáveres, de este inventario del mal que señalaba críticamente Ismael, a una explicación más amplia de los sucesos. Yo creo que ese es el desafío que la crónica ha asumido en los últimos tiempos. Hay desde luego un elemento de morbo muy grande en las noticias de sangre. Esto no es privativo de México. Hay una frase en inglés que se ha convertido en un eslogan de las noticias que deben ir en primera plana, que dice así: if it bleeds, it leads. Es decir, si sangra, se trata de una noticia que encabeza, es decir, algo de primera plana. El morbo periodístico siempre ha sido sumamente rentable. Sin embargo, el gran desafío moral del periodismo contemporáneo es descubrir que la verdadera noticia no es la sangre, sino la vida que se pierde con la sangre, y que la información solo está completa si se arma un contexto que le explique. Un dato suelto, la foto de un cadáver sin relación alguna con una narración que la articule, no pertenece cabalmente al mundo de la información. No solo el periodismo se ha preocupado por esto, sino también el arte. Y curiosamente han sido dos artistas plásticas sinaloenses quienes mejor han trabajado este tema. Por un lado, José María Robles, con su célebre ya instalación La Alfombra Roja, que se presentó aquí en Culiacán, en donde ella fue de las primeras en resignificar lo que estaba pasando con el tema de la violencia. Ustedes saben, probablemente vieron esa pieza, contrastó en forma sarcástica la famosa red carpet de las celebridades que van a recibir el Oscar en los Estados Unidos con la auténtica alfombra roja de la vida mexicana, que no está teñida por la gloria ni por la fama, sino por la sangre. Utilizó cobijas que habían sido pruebas periciales, y estas cobijas estaban teñidas con la sangre de víctimas. Como se trataba precisamente de pruebas periciales, las cobijas
que formaron su primera instalación fueron retiradas, pero entonces Rosa María Robles procedió a un gesto que me parece absolutamente revelador, valiente y decisivo para entender el fenómeno que hemos vivido en los últimos años. Ella sustituyó estas cobijas por otras que eran nuevas y en donde ella vertió su propia sangre. De esa manera nos hacía ver a todos nosotros que la sangre que consideramos ajena también puede ser nuestra. Es un gesto de apropiación, pero también de acercamiento al tema, y yo creo que ella supo entender antes que muchos de nosotros que eso que relegábamos a la distancia, eso que nos decía, ¿por qué no podemos conmovernos con un hecho mucho más dramático que nuestra gripe, que es la muerte de nuestros compatriotas en el frente? Esta circunstancia nos acercó dramáticamente a través de su pieza La Alfombra Roja. Lo mismo ocurrido con el trabajo de Teresa Margolles, otra sinaloense que ha explorado las posibilidades que tiene los restos humanos de convertirse en un testimonio elocuente. Hace un par de años en la Bienal de Venecia presentó una pieza extraordinaria, sumamente conmovedora, que se llamaba ¿De qué otra cosa podríamos hablar? Y obviamente se refiere a la Venecia, en un palacio veneciano que le fue creado para que ella presentara una instalación. Lo único que hizo fue dejar el espacio vacío y trapearlo con sangre de las víctimas. Entonces la gente llegaba a un lugar que ponía en escena una ausencia, un vacío, la vida que se ha perdido y la sangre que se ha derramado. Fue un momento en que muchas personas pasaron por un trance emocional muy fuerte saliendo de ahí, muchas de ellas temblando, llorando, compartieron esa sensación de pérdida, de vacío, en un espacio destinado al lujo. No había otra cosa que la ausencia de vida. Así como Rosa María Robles y Teresa Margolles pusieron en la escena del arte el tema de la pérdida de una vida, así también los periodistas han hecho un viaje que a mí me parece muy importante para entender que no solamente se han perdido vidas, sino que también hay un proceso de resistencia que la recuerda y que por otra parte está señalando rutas para salir, para escapar de la pesadilla de la violencia. Votante sobre el tráfico de drogas entre México y los Estados Unidos y que aborda el caso de la agente de la DEA, Camarena, escrita por Don Winslow, y ahí se llama El Poder del Perro. Ahí es muy significativo que nuevamente las grandes anécdotas, las grandes tramas, las grandes historias de la novela ocurren de este lado. En Estados Unidos es la opacidad. En Estados Unidos se narra la vida interior de la gente de la DEA, se narran problemas personales o familiares de los protagonistas, pero no hay historias que se puedan hacer públicas relacionadas con esto. Entonces, se nos ha responsabilizado a nosotros también del manejo público de un problema que es compartido y que en Estados Unidos se ha resuelto, entre comillas, institucionalizando el problema. Es decir, la DEA ha hecho que se eviten los daños colaterales más graves del problema que no ha acabado con él. Los flujos de la droga están institucionalizados y son supervisados, y hay una complicidad que está desde luego lastimando a México, porque aquí es donde están las víctimas, aquí es donde está la sangre, aquí es donde están las historias. ¿Qué podemos hacer nosotros para entender el problema y poder trabajar desde la empatía? La crónica tiene como una de sus principales características que es el mejor género literario para mezclar la información con la emoción. Hay muchas noticias que leemos nosotros en el mundo que pueden ser grandes catástrofes, pero que nos dejan frío, porque se trata de datos desnudos, son historias que no nos tocan del todo. A través de la crónica nosotros podemos hacer que esa información que en principio es lejana cale hondo en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque podemos recrear la historia de una persona que es como cualquiera de nosotros,
que padeció estos fenómenos en carne propia. Es decir, podemos convertir la información en una variante de la emoción, la vida pública, la noticia, en una variante de la vida íntima, la vida privada, la que nos toca más de cerca. Entonces, ese es el objetivo de la crónica y esa es la fuerza lógica que puede tener para manejar la información, como no puede hacerlo quizá la mera estadística o la entrevista o un reportaje que en su objetividad puede dejar la noticia a pesar de que consigue algo muy importante. Entonces, ¿cómo ser testigos fidedignos de algo que en principio nos parece ajeno? Hay un filósofo italiano que me parece sumamente interesante para reflexionar sobre este tema, porque él estudiaba uno de los casos más dramáticos de la humanidad, que es el Holocausto y sus supervivientes. Y él plantea ahí una pregunta y dice: ¿quién puede ser un testigo integral del horror? Obviamente, la única persona que conoce el horror hasta sus últimas consecuencias es aquella que lo padece. Dice: sería injusto, en cierta forma hipócrita, decir que nosotros podemos hablar por quienes fueron llevados a los hornos crematorios. Eso es imposible. Nadie puede decir: yo estoy sustituyendo con mi voz a esa persona. No hay suplantación posible. Esa vida se ha perdido y se trata de algo irremediable. Pero señala George Agamben lo siguiente: precisamente porque es imposible llegar a lo último del horror, los periodistas, los filósofos, los sociólogos, los antropólogos tienen la obligación moral de tratar de acercarse al máximo a ese fenómeno. Entonces, a esto le llama la teoría de Auschwitz. Se trata de algo imposible. No podemos suplantarlo, pero sabiendo debemos tratar de acercarnos al máximo. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hasta tener el gesto de decir, si psicológicamente todos los que tenemos una mente relativamente sana repudiamos la violencia, repudiamos los hechos de sangre, cómo acercarnos a esto que de alguna manera preferiríamos relegar y decir que está en otro lugar, que está en una realidad paralela, en un mundo aparte, donde la gente que padece eso es porque se lo usó? Entonces, ¿quiénes son los testigos? Reflexionando sobre este tema, leí las crónicas reunidas por Javier Valdés Cárdenas, también periodista de Río 12, en su excepcional libro Levantones. Y ahí encontré una escena muy conmovedora y al mismo tiempo muy estrujante de los tiempos que estamos viviendo y que tiene que ver con el testimonio, no de un periodista, sino, obviamente, él como periodista narrando la historia de una madre. En uno de sus episodios se ocupa del tráfico de cadáveres. A una mujer le dice que su hijo ha sido encontrado, es un muchacho joven, tiene la ropa que llevaba su hijo cuando había desaparecido, pero está totalmente desfigurado y le han borrado las huellas digitales. Pues no hay ninguna manera directa de reconocerlo. Se le podría, por supuesto, hacer una prueba de ADN, pero hay parte de esta realidad dramática, es que hay un tráfico de cadáveres y le quieren colocar a precios que pueden llegar hasta 16,000 pesos un cadáver a una mujer que probablemente no sea de su hijo. Entonces la mujer toca el cuerpo y dice: no es mío, yo lo reconocería si lo fuera. Una madre no se ve equivocar. Entonces estamos ahí ante un dramático y conmovedor reconocimiento filial. O sea, esa mujer no puede sustituir la vida, el destino del hijo que ha perdido, pero está suficientemente cerca de él para, con su solo gesto, con su tacto, saber si se trata o no de esa persona. Pero no siempre estamos en condiciones de hacer este ejercicio de sustitución. En ocasiones, el que se convierte en testigo es alguien que tiene una relación sentimental muy fuerte con la víctima. Esto no siempre podemos desarrollarlo los periodistas, no siempre tenemos este contacto sentimental. Y al mismo tiempo se estaba buscando a una mujer que era una
Entonces estaba buscando una persona de presión sobre los militares de encontrar, como ella tenía ciertas características parecidas en edad, etcétera, a esta persona que había presentado una querella, decidieron vengarse de ella, secuestrándola, estuvo detenida en arraigo durante 80 días y luego estuvo 5 meses en el cerezo de Tijuana arrestada. Entonces es una historia esta que nos cuenta Daniel Arrea de una mujer que sin deberla ni temerla pasa por un proceso verdaderamente vejatorio, golpizas, violaciones, una situación totalmente ignominiosa. Lo interesante es que construye Daniel Arrea una historia paralela, que es también una historia de resistencia y en el fondo una historia de amor. Esta mujer tiene una relación en los últimos 6 años, una relación sentimental con un hombre bastante mayor que ella, repite bastante, y cuando él sabe que ella ha desaparecido, lógicamente comienza a buscar. Él trabaja como investigador en Ensenada, es un hombre sin mucha información, sin mucha cultura, y de pronto alguien le recomienda que entre a las redes sociales a buscarla. Él no sabe lo que son las redes sociales, una niña le enseña a entrar en Facebook y a través de Facebook logra localizar información de su mujer, pero para su sorpresa descubre también que ella lo había abandonado. Entonces ahí tenemos un conflicto tremendo, un conflicto moral, un gran dilema, porque este hombre sabe que la mujer que quiere ha sido injustamente encarcelada, porque además la acusa, y esto trasciende de ser la que reparte el dinero para el narco, la pueden consignar por muchos años, y al mismo tiempo sabe que lo ha engañado, que no lo ha querido como él la quería hasta ese momento. ¿Qué hace una persona así? Estamos hablando de alguien que sentimentalmente es testigo, pero en este caso es un testigo roto, es un testigo fracturado. Lo interesante en condenar a Daniel Arrea es que él decide perdonar. Él dice, entre el daño que ella me hizo a mí, que es un daño personal, sentimental, caprichoso y que estoy sufriendo, y el daño que ella está recibiendo es mucho mayor el daño que ella está recibiendo. Entonces él contrata abogados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la lidera. Es un acto de perdón, es un acto de reconciliación, es un acto de amor contra toda la violencia. Ella termina la crónica diciendo, estoy con un hombre que no merezco, estoy con alguien que es muy superior a mí. Es una lección de resistencia. Y ahí tenemos claramente alguien que tiene una motivación muy próxima para ser testigo de un hecho y para tratar de resolverlo, y al mismo tiempo tiene una oposición psicológica muy fuerte para entrar en este tema. ¿Qué podemos hacer los periodistas que no somos ni una madre como aquella de la que nos habla Javier Valdés Cárdenas, ni el marido de alguien, la pareja de alguien que ha padecido eso? Es decir, los que somos simplemente los testigos, porque ese es nuestro oficio. ¿Cómo poder nosotros sentirnos parte del problema? Otro cronista muy importante, Emiliano Ruiz Parra, autor del libro Ovejas Negras, que trata de figuras disidentes dentro del catolicismo, recuerda en una crónica sobre Javier Sicilia una de las parábolas de Cristo en el Evangelio. A Cristo, como ustedes saben, les gustaba adoctrinar con preguntas. En un momento dado pregunta a él en el Evangelio según San Lucas, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Cómo definirían ustedes al prójimo? Y también, como de costumbre, no responde Cristo de manera directa, sino que cuenta una parábola y dice en el camino entre Jerusalén y Jericó, un sacerdote un viajero fue asaltado por ladrones, quedó gravemente herido y nadie lo socorría. Pasó un sacerdote y no le hizo caso, pasó otro sacerdote y tampoco le hizo caso, y luego pasó un samaritano y socorrió al herido. Entonces dice Jesús,
Ese es nuestro prójimo. Estamos acostumbrados nosotros a que samaritano sea sinónimo de socorrista, es la persona que ayuda, y así lo decimos, es un buen samaritano. Lo interesante es el punto que Jesús quiere dejar muy claro en esta parábola, es que se trata de un samaritano porque es alguien de Samaria, es decir, no es ni de Jerusalén ni de Jericó, que son las dos ciudades que conectan esa realidad. Es alguien completamente ajeno a la circunstancia, es un extranjero. Entonces, lo que esta parábola evangélica trae a cuento es que alguien que es de fuera, que es desconocido, puede tener este gesto de acercarse a los otros para entenderlos. Es decir, es el extranjero que se compromete en que ayuda. No otra es la labor del periodista. El periodista no pertenece necesariamente a la realidad de la vida que no la está determinando. No es el protagonista de los hechos, es alguien que está afuera, es un testigo desde un punto de vista de la narrativa que está contando, es un extranjero, observa las cosas de lejos y sin embargo puede emocionalmente comprometerse con ellas mejor que algunos protagonistas, así como dos sacerdotes pasaron sin socorrer al herido, así también puede alguien ajeno a la circunstancia ser el mejor de cuenta de ella. En los últimos tiempos creo que se ha empezado a dar este viaje significativo hacia entender sobre todo las historias de la resistencia. Los periodistas de a pie han hecho un libro sensacional que se llama Entre las cenizas, cuyo subtítulo es particularmente elocuente: Historias de vida en tiempos de muerte. Es decir, no solo los hechos de sangre, sino la resistencia que ha permitido que se mantengan los lazos comunitarios. Una de estas crónicas aborda el caso de las patronas, que son unas mujeres que socorren a los migrantes que vienen desde Centroamérica en el tren llamado La Bestia. Probablemente ustedes han leído reportajes sobre esto o incluso visto escenas en la televisión, hay ya un documental también sobre eso. Son los migrantes que pasan en condiciones terribles a lo largo del país, y hay personas que a la orilla de las vías del tren se dedican a socorrerlos, a darles alimentos, medicinas, agua, lo que necesiten para sobrevivir. Tienen este gesto de ser el prójimo, en este caso de personas que solo pueden pasar durante unos cuantos segundos en el tren a toda velocidad, y a las que les arrojan algunos víveres para que puedan subsistir. También en este libro de crónicas hay un relato de las organizaciones civiles y de la resistencia que se ha dado por internet, que es algo muy importante. Hay personas que han arriesgado su vida en Twitter para informar espontáneamente de actos de violencia. Esto ha llevado a circunstancias muy peculiares, como la célebre, en este caso tristemente célebre, Ley Duarte en el estado de Veracruz, que consigna hasta con 4 años de cárcel y multas de hasta 1000 días de salario mínimo a quienes manden por internet o por las redes sociales informaciones no comprobadas de hechos violentos. Evidentemente, si alguien oye una balacera, pues no tiene una comprobación muy fáctica de lo que está pasando, ni puede tenerla, pero gracias a esa noticia puede hacer que alguien no entre en esa zona de fuego cruzado. La ley Duarte atenta contra la libertad de expresión y sin embargo se mantiene vigente en el estado de Veracruz, que es por cierto el estado que más periodistas asesinados tiene, 24 de los 67 asesinados. Un tercio de los periodistas asesinados han caído en este estado que está violando la libertad de expresión con esta ley Duarte. Entonces, las historias reunidas en el libro Entre las cenizas ponen este acento pues en las circunstancias de vida en resistencia, entre otras las de los propios periodistas en condiciones cada vez más difíciles han podido concluir con su tarea. Uno de los objetivos de este libro es también el de impedir que se olvide la situación de quienes han padecido la violencia y en ocasiones de quienes la han padecido 2 veces.
Me refiero a los deudos de las víctimas, personas que tienen algún familiar muerto en su familia y reclaman, protestan, buscan justicia, y al hacerlo se convierten también ellos en víctimas potenciales. Y hay casos particularmente dramáticos de gente que ha sido asesinada por buscar justicia en nombre de su hijo, de su hija, de algún familiar. Entonces, también en estas crónicas se trata de establecer una relatoría de la memoria, de restituir a través de la crónica la vida que se ha perdido, que los nombres no se olviden, que las historias no se pierdan. A propósito del Holocausto, Hitler respondió a una pregunta que le hizo uno de sus colaboradores, que dijo: no tiene que ser sancionado por esto en el Tribunal de la Historia. Y la respuesta de Hitler fue muy cínica, dijo: ¿quién se acuerda de los armenios? El genocidio armenio perpetrado por los turcos había sido prácticamente olvidado. Los armenios además no tienen un país, no tienen una historia nacional que defender, hay una diáspora de armenios en el mundo. Entonces, si nadie se acuerda de los armenios, ¿quién se va a acordar de lo que hicimos nosotros en el Holocausto? Porque además somos nosotros los que vamos a escribir la historia contra esta versión cínica de los sucesos. Los periodistas creo que están empezando a, bueno, no empezando, es un viaje muy importante de los últimos años, pero cada vez más se fortalece la posibilidad de escribir crónicas determinadas por la resistencia de la memoria, por este segundo tribunal que no lleva necesariamente a la gente a la cárcel, pero que sirve de un proceso de sanación social imprescindible. Y a propósito de la memoria, quisiera yo recordar una anécdota de Elie Wiesel, que es uno de los más célebres perseguidores de los criminales nazis. Él perdió a toda su familia durante el Holocausto y recordaba el momento en que había tenido que dejar su pequeña aldea en Polonia cuando llegaban las tropas nazis. Toda la familia estaba en peligro, no sabían si iban a sobrevivir. Él fue el único que pudo sobrevivir de su familia, era niño en esa época. Su padre les dijo a todos ellos: entierren algún objeto valioso por si alguno de ustedes logra regresar, que quede algo de nosotros en este pueblo. Él enterró su reloj, que era el objeto más valioso que tenía, al pie de un árbol. Se tardó mucho en regresar porque tenía el efecto emocional de encarar ese lugar del horror que había desaparecido casi toda su familia, y él era el único sobreviviente. Pudo localizar el árbol y de pronto, en forma impulsiva, empezó a rascar con las manos al pie del árbol para ver si ahí estaba el reloj. Y sintió un deseo casi animal de recuperar eso que había sido el tesoro de su infancia. Excavó y excavó hasta que logró encontrar el reloj. Y lo vio ahí y sintió un gozo elemental de recuperar eso que no se había perdido. Y a continuación hizo algo que a él lo sorprendió muchísimo. Estaba actuando por impulsos y su siguiente impulso fue volver a enterrar el reloj y dejarlo ahí. Y salió del pueblo. Y estuvo preguntándose mucho tiempo por qué habría hecho eso, por qué decidió volver a dejar el reloj. Dijo: bueno, esa es la función de la memoria. La memoria no puede cambiar las cosas de lo que ha sucedido. La memoria es ese reloj que quedó ahí, ese reloj que quedó atrapado y que, sin embargo, da una hora. No es la hora de la realidad, es una hora simbólica, es la hora del recuerdo, es lo que sabemos que existe, aunque no lo podamos tocar, aunque no lo podamos modificar. Entonces, yo creo que el gran desafío de los últimos tiempos ha sido justamente el de construir historias, la mayoría de ellas, debo decir, escritas por mujeres como Marcela Durán, por ejemplo, su libro Fuego Cruzado, Daniela Herrera, que ya mencioné, Alma de Mourier, que hizo un retablo de los 72 migrantes para que otros tantos cronistas escribieran historias sobre estas vidas de migrantes centroamericanos que fueron
Unidos, Magali III, en fin, han sido algunas de las voces que han puesto el acento no en los hechos de sangre, sino en la vida que se pierde con ellos. Para concluir, quisiera leer un poema de una mujer también, María Rivera, que en el año 2005, en los albores de la llamada guerra contra el narcotráfico, supo intuir lo que iba a suceder. Es un poema que habla del dolor, pero también de la sanación, que habla de la pérdida, pero también de la redención, que habla del peligro, pero también de la resistencia. Se llama así, es de María Rivera, se pertenece a su libro Hay batallas, y con esto concluyo. El poema es: estábamos en eso de salvarnos. Me parece el mejor lema para nuestros días. Estábamos en eso de salvarnos, estábamos amargos y oscuros sobre el caballo del tiempo. Tú no me veías, debí saberlo. Tú no me veías zozobrando. Una tarde sembré un brazo de siempre viva porque estábamos en eso de salvarnos. Y yo pensaba en los retoños con apasionada inocencia, mientras el mar, su cadera turbulenta, nos arrojaba entre médanos de niebla. Era el cielo tendido entre dos mares, el grito acallado en la garganta, con hirvientes alfileres. Pero estábamos en eso de salvarnos, porque pensaba qué hermoso sería salvarse entre dos manos. Porque estábamos en eso de salvarnos, caminé tras de otros pasos con la voz amenazada por la asfixia, una urgencia de metales y campanas, mientras las llamas devoraban la maleza que crecía entre nosotros. Porque estábamos en eso de salvarnos, quise entregarme a la delicia del ensueño en una habitación donde la sangre y el escorrado carnal pudieran cerrarme los ojos. Porque estaba en eso de caminar sobre la cuerda, y era nada más salvarse para no poner el pie sobre el vacío, poner el pie sobre la cuerda. Fue por eso, porque la muerte tenía la blancura toda para ella, que anduve de sí en sí, desterrada, y los frutos todos amargaban mi lengua, porque estábamos heridos y solos en esa desventura, en esa tierra donde los hombres se conocen a sí mismos, mientras nosotros, envilecidos como hienas, voraces aves de rapiña, nos miraban persiguiendo estrellas en un pozo. La perra que viste vestirse de cisne, la muda nutria desangrada, y porque sabía ya de esa sombra, de su hondura casi agua, casi cielo, porque había que cerrar los ojos, no ver hacia adelante, porque adelante estaba ya la tierra, porque en su negro rumor, entre sus brazos, vine a ser un manantial, toqué sus aguas, y la tierra tenía sabor a pan, a fruto, porque vi cayendo todo el amor desbordado y cierto